Buenas noches. Empezamos como cada mes el nuevo programa de Canarias por la Paz, un programa en Radio Guiniguada dedicado a la cultura de la no violencia. Bueno, en el programa de hoy, 14 de febrero, te acompañaremos en el control técnico Cristian, presentamos Cordoví Juan Carlos y tenemos en el estudio hoy a una compañera. Buenas noches, Laura. Hola, buenas noches. De Canarias por un Mundo Más Justo. Es uno de los colectivos, el colectivo impulsor de la campaña Transparencia por la Paz, que dedicaremos un ratillo para hablar de esta campaña que denuncia sobre todo el gasto militar. Y nada, también queremos abordar otros temas. Queremos hablar de la situación actual de Mali con Pepe Naranjo, un periodista canario que reside en Senegal, pero está hoy en Mali. Queremos también hablar del libro Política, No Violencia y Lucha Social, Alternativa No Violenta a la Defensa Militar, que está escrito por el colectivo Utopía Contagiosa, y con ello vamos a hablar de él. Tendremos también la sección de Mujeres por la Paz con José Mi Lorenzo. Nos va a presentar un personaje del siglo I a.C., Hortensia, una romana que hizo un discurso histórico contra los impuestos para la guerra. Y por último, pues también un compañero, Carlos Barranco, nos hablará sobre una convocatoria internacional de un campamento contra las armas nucleares británicas. Pues nada, para comenzar vamos a repasar las noticias antimilitaristas que nos ha preparado nuestro compañero Cuti del colectivo antimilitarista Tortuga. Buenas noches, Cuti. Hola, Cuti. No, bueno, pues no puede ser en este momento. Comenzamos entonces, aprovechamos que tenemos aquí a Laura y comenzamos por la campaña Transparencia por la Paz. Esta es una campaña que se presentó en este mismo 30 de enero en distintas ciudades. En el caso de Las Palmas, las ciudades en las que hacemos este programa, pues la hemos presentado en una serie de colectivos, ¿no? Y tenemos aquí a Laura, que es del colectivo Impulsor, Canarias por un Mundo Más Justo. Bueno, Laura, nos comenta cómo surge la idea y cómo se ha desarrollado hasta ahora la campaña. Bueno, buenas noches. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a comentar un poquito esta iniciativa que surge desde el Partido Político por un Mundo Más Justo y que lo que pretende en concreto es una cosa muy simple, ¿no? Pero también muy difícil de conseguir quizás, ¿no? Es tener una claridad, es decir, que haya una auditoría pública en las que podamos ver con claridad qué es lo que está invirtiendo España, qué es lo que está gastando España en armamento. Hasta ahora mismo en los presupuestos generales del Estado, tanto en los últimos años como especialmente en este último 2012 que hemos pasado, se indicaba que a través del Ministerio de Defensa había una reducción del presupuesto. Pero lo cierto luego es que, indagando en otros ministerios, en otros conceptos, aparecen presupuestos pues en inversiones relativas a investigación y desarrollo, en fomento, es decir, en otros conceptos, en otros ministerios, y no están computando como gasto militar. Vale, esto es una cosa ya conocida, ¿no? Que se suele hacer. No mucho. Sí. Sigue siendo todavía pues, bastante oculto. Bueno, el caso es que nos sorprende el Gobierno de España con un decreto el 26 del 2012 que se publica, creo que recordar que es en septiembre, en pleno verano también, ¿no? Es decir, con intenciones quizás a lo mejor, no lo sabemos, ¿no? Pero un decreto un Real Decreto Ley en el que se aprueba una deuda, un crédito extraordinario que se paga con deuda española, que la pagamos todos, de 1.782 millones de euros para digamos, dar a las empresas armamentísticas lo que España se había comprometido a través de los planes especiales de armamento, ¿no?
Estos programas especiales de armamento que se están haciendo desde hace ya bastantes años, vencían la entrega de los productos, vencían la entrega en este año y vencen otros productos en los años que vienen por delante hasta el 2025, y exigían del gobierno español un pago de esos productos que se habían entregado. Y claro, el Ministerio de Defensa pues no tenía con qué pagar, y pues ha sacado un decreto ley así por las buenas que pues son la friolera de 1.872 millones de euros, que son muchos millones de lo que estamos hablando en un contexto de crisis en el que nos encontramos, que está recortando tantísimo, tanto en derechos como en educación o en sanidad o en servicios sociales, ¿no? Entonces lo que queremos poner de manifiesto es que no hay una claridad, que la sociedad, pues como tú decías, Koldovi, quizás no conoce estos datos, no conoce este gasto, no conoce esta inversión tan fuerte que se está haciendo en armamento, y que como ciudadanos tenemos derecho por lo menos a opinar y a poder decir si nosotros queremos que se invierta en armas o queremos que se invierta en educación, en cultura, en servicios sociales, en atención a la dependencia, por lo menos el derecho a opinar. Para poder tener ese derecho a opinar, pues tenemos que saber qué es lo que se está gastando, ¿no? Entonces, lo que se pide en concreto, esta campaña Transparencia por la Paz, lo que pide, y a la que se han adherido muchas organizaciones, es que se haga una auditoría pública del gasto militar, de los planes especiales de armamento y del gasto militar en concreto, ¿no? Y de la deuda, ¿no?, que ha generado Claro, porque la deuda, todo esto es barruntando lo que se va sacando de un sitio y otro, ¿no? Porque no hay una claridad, ¿no? Hay algunos datos que sí que nos van aproximando, digamos, al coste total, que sería en torno a podría llegar incluso hasta 36.000 millones de euros. Entre 32, el propio Ministerio baraja que la deuda, según los plazos a los que se vayan cancelando, estaría entre 32.000 millones de euros y 36.000. Yo a mí, ustedes perdonen, pero esas cantidades ya como que me parece que no son inabordables, ¿no? En unos plazos de aquí hasta 2025, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a pagar esa deuda? ¿Cómo se va a pagar? ¿Hasta qué punto nos van a seguir exprimiendo, ¿no?, para cancelar esa deuda? No lo sabemos, ¿no? Queremos saberlo. Por eso es la campaña. En esta campaña también se pone especial foco a los planes especiales de armamento. Esto que has explicado tú de una compra de armamento a largo plazo, que ya se sabe que van a quedar completamente obsoletos en el caso de tenerlos que usar. Es decir, y si no, nos están dejando completamente al desnudo al resto de servicios, como tú decías, públicos, ¿no? Con respecto a los planes especiales de armamento, también esta campaña Transparencia por la Paz, ¿cuál es la demanda que se hace especialmente? En concreto, la campaña es muy concreta, ¿no? Queremos saber qué es lo que qué gastos están comprometidos, qué periodo, cómo se van a pagar, y si realmente el Ministerio de Defensa tiene una estrategia para resolver esta situación. En una evaluación que se hizo sobre estos planes especiales de armamento en el 2011, se hicieron algunas propuestas ya de intentar resolver, porque evidentemente esto se ha salido de cualquier marco, ¿no? Está, unas dimensiones que ya, extravasan cualquier capacidad, ¿no? El Ministerio evidentemente no puede resolver porque su presupuesto no llega a cubrir esas cantidades ni por asomo, ¿no? Entonces el propio Ministerio propone una serie de líneas de trabajo, ¿no? Pues una de ellas pues puede ser, retrasar la recepción de la mercancía, con lo cual pues no tienes que pagar todo este año, sino a lo mejor lo puedes pagar una parte en el primer trimestre y la otra parte pues el año que viene. Entonces, dilatas en el tiempo, pero claro, eso encarece también. Claro, es más deuda, ¿no? Es más deuda, efectivamente, porque claro, hay unos intereses de demora. Algunos contratos que pues no se presentaron en forma, en fecha y tal, pues se han anulado, pocos, pero algunos se han anulado de material ligero. Otra parte que se quiere, compensar es con la venta de armamento. Ahora mismo está el ministro Pedro Morenés está ahora en una gira que ha hecho por Australia y por Indonesia, está intentando colocar armamento español en esta zona, ¿no?
precisamente pues por dar un poco de respiro a una situación que no es salvable fácilmente, desde luego, ¿no? Eso se ve a simple vista, ¿no? Y en eso están mirando a ver qué, pero no hay, digamos, eso no ha trascendido dentro del Parlamento español, ¿no? Es decir, no hay una información parlamentaria suficiente como para poner eso sobre la mesa y decir, bueno, vamos a ver, las medidas son A, B, C, D y vamos caminando hacia aquí, tal, esto lo resolvemos de otra manera. No hay un debate, ¿no? Y nos parece importante que ese debate en el Parlamento se produzca, ¿no? Porque para eso digamos, aunque haya mayoría absoluta del PP en este momento, es el Parlamento quien por lo menos debería valorar dentro del Parlamento si este gasto procede o no procede y de qué forma se podría, digamos, resolver esta situación. ¿Y qué apoyos han tenido en esta campaña en relación a otros partidos políticos, otras organizaciones sociales, sindicales? Sí, para sí. hacernos también un mapa Un mapa, perfecto. Mira, ahora mismo la campaña fue la rueda de prensa aquí, como tú bien comentaste, Juan Carlos, fue la rueda de prensa el 29, con motivo del día 30 que se celebraba el Día por la Paz, ¿no? Y a partir de ahí, pues, hemos continuado esta adhesión de organizaciones y colectivos, ¿no? Ahora mismo en Canarias, por situarnos un poquito en este contexto, está el movimiento antimilitarista MOC, que ustedes conocen bien, creo, y el Movimiento Canario por la Paz. Y luego también está Izquierda Canaria Unida, también ECO nos ha comentado la intención de apoyar esta iniciativa y seguimos abiertos a otros sindicatos y otras organizaciones porque esta es una campaña que consideramos que merece la pena que se apoye. Y además no solamente esta campaña está apoyada por colectivos, sino también a través de recogida de firmas, a través de la plataforma change.org, donde se puede apoyar esta campaña o a través de la misma página web Transparencia por la Paz, en donde se puede encontrar pues toda la información, el manifiesto, la petición, las justificaciones y todo esto. Muchas gracias, Laura, por explicarnos la campaña y quien tenga más interés pues consulte la Transparencia por la Paz, ahí pueden encontrar .es. Y continuaremos haciendo otras acciones para seguir siguiendo esta campaña. Sí, va a continuar con acciones puntuales y periódicas en los próximos meses, sí. Muchas gracias, Laura. Gracias a ustedes. Bueno, pues seguimos y ahora sí vamos a continuar con noticias antimilitaristas. Buenas noches, Cuti. ¿Nos escuchas? ¿Escuchas? ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, ahora sí. Muy bien. ¿Qué tal, Cuti? Estamos ansiosos por que nos cuente el resumen de noticias de la actualidad antimilitarista. Bueno, buenas noches desde Alicante. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, básicamente os iba a contar un poco lo que hicimos el pasado viernes 1 de febrero por el tema de la festividad por el Día Mundial por la Paz y la No Violencia, que fue el 30. El 30 de enero, nosotros lo hicimos el viernes 1 de febrero, ¿no? Bueno, pues hicimos varias cositas. La primera de ellas fue ir a la cárcel que tenemos aquí en Alicante, en Foncalén, un lugar bastante olvidado en general por la gente, la sociedad, incluso por los colectivos sociales. Y bueno, el lema que llevábamos era: la cárcel no es la solución, la cárcel destruye a las personas. Hicimos ahí un acto de presencia, una cosita sencilla, desplegamos unas pancartas y conversamos con la gente que entraba y salía y eso. Bueno, luego nos fuimos a otro actor de esto que tiene mucha influencia estos días, que son los bancos, ¿no? Y fuimos a una oficina de Bankia en Alicante. Uh-huh. Elegimos Bankia porque además, porque Bankia es una de las entidades que más invierten en armamento en el Estado español. Y bueno, el lema de esta acción era: la banca está manchada de sangre, y desplegamos unas pancartas y conversamos también con la gente y eso, y al final hicimos una comedia, pues que un compañero se manchó de sangre y entró en la oficina y tal. Bueno, pues estuvo bien. Después
nos fuimos a comer a un comedor social para también un poco explicar a la gente, sobre todo la más necesitada, el problema que hay en la ingente cantidad de recursos que se gasta en cosas militares. Y el lema aquí en el comedor social era: el ejército devora nuestros recursos. Uh-huh. Y bueno, pues estuvimos allí conversando, hablando, hicimos la pancarta, todos hicimos una pancartita y bien. Y luego, por sorpresa, hacían una pancarta allí, ¿no, Cuti? En la misma acción iban haciendo la pancarta y iban explicándole a la gente cuál era el vínculo entre la cárcel, la banca, el empobrecimiento en relación a lo militar, ¿no? A los ejércitos. Porque vimos que son cosas que que tienen muchísima relación, ¿no? Sí, para nosotros son unas cosas evidentes la relación que hay entre unas y otras. Sí. Y bueno, pues de paso, era todo proyectado a hacerlo en la calle, esperando conversar con personas, con gente que pasaba. Y bueno, en parte se consiguió, en algunos sitios más, en otros menos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, bien, una cosa de mucho contacto por la calle. Y acto seguido, después, un poquito más tarde, hicimos una acción directa. Esto ya sí que no lo pudimos anunciar antes, uh-huh. Que básicamente se trató en entrar al Corte Inglés y denunciar pues las vergüenzas de una multinacional española que también tiene mucho que ver con el tema de la crisis, ¿no? Como tiene muchas cosas que se pueden criticar de Corte Inglés. Uh-huh. Y entre ellas es que es una proveedora del ejército español, ¿no? Uh-huh. De los uniformes, ¿no? De los uniformes y de más cosas y tal, ¿no? Uh-huh. Además, como es una multinacional, pues también tiene negocios en la banca y y en un montón de sitios, ¿no? Y la acción consistió en introducirnos dentro del Corte Inglés y desplegar una pancarta en la que ponía: comprar en el Corte Inglés es violencia. Uh-huh. Y pues fuimos desalojados bastante violentamente. Varias veces entramos, varias veces nos sacaron y tal, hasta que llegó la policía y nos identificó y nos desalojó ya del todo. La policía también uniformada gracias al Corte Inglés, ¿verdad? Sí. Y pues ese fue el tema. Luego al final ya por fin llegó lo ansiado del día para nosotros, que era la fiesta en la que nos relajamos en el local de la Meca. En la Meca es la mesa de carnaval de Alicante, uh-huh. En la que nos cedieron amablemente el local durante un ratito. Y hubo una fiesta con niños y con cantautores y pues una cosita bastante agradable. Qué bueno. Muy importante esa acción, yo creo que ha sido una acción muy completa, además de ver todas las aristas que tiene el militarismo y la violencia, ¿verdad?, en nuestra sociedad, cosa uh-huh. que a veces se ve muy alejada y muy interesante, ¿no? El conjunto de acciones que también pues conlleva ese esfuerzo por hacer llegar pedagógicamente el mensaje, ¿verdad?, a toda la población. Así que la valoramos muchísimo, ¿eh? Muy bien. Podéis ver la crónica más extendida y con fotos y con vídeos, que esta vez los hemos colocado a tiempo y está bastante bien trabajado el tema, en la web de Tortuga, en grupotortuga.com, a la que estáis todos invitados para que nos visitéis y comentéis todos los artículos relacionados con esto, y con cualquiera que leáis. Muy bien. Pues nada, Cuti, ¿alguna otra noticia que nos quieras comentar? Pues os quería comentar también otra acción que hubo que tiene relación con el carnaval de estos días y que se hizo en Bilbao, y es que en Bilbao hicieron una parodia en la que Robin Hood, el día 9 de febrero, acudió al gobierno militar y Robin Hood acudió a terminar con el feudalismo que supone, y la parodia consistía en que llegaba Robin Hood y desvalijaba al ejército que se encargaba de recoger todos los impuestos a la gente y eso, ¿no? Uh-huh. Esta acción de carnavales la hizo el grupo antimilitarista Ken Mock de Bilbao y la comparsa antimilitarista Sin Cuartel. Uh-huh. Y denunciaba el ingente gasto militar y en armamento y
el problema que esto tiene con el tema de lo que tiene que ver con el tema de los recortes para las partidas sociales, ¿no? La crónica y las fotos está en la misma web del MOC y de la comparsa, y también está en antimilitaristas.org. Muy bien. Pues, Cuti, muchas gracias por esta información. Quien quiera seguir estando informado de la actualidad antimilitarista puede consultar la página de tortuga.com, ¿no? Sí, grupotortuga.com. Grupotortuga.com. Y también en antimilitaristas la página insumicia.com. Muy bien. ¿Vale? Pues muchas gracias. Gracias, Cuti. Un saludo. De acuerdo, gracias a vosotros. abrazo. Besos. Bueno, seguimos en Radio Iniguada, tu onda libre y comunitaria, en el programa Canarias por la Paz. Recuerda, este programa también se emite en la emisora Radio Clara de Valencia. Y Radio Pimienta de Tenerife. Y también puedes consultar los programas en el iVox. Puedes acceder a través de la radioguiniguada.com y ahí están los programas para escuchar en diferido. Bueno, y continuamos esta noche, como no, estamos preocupados con la situación de nuestro país hermano Mali, ¿no? País vecino, y que vive ahora mismo un ataque, una guerra en la que están interviniendo fuerzas internacionales con el apoyo de las instalaciones canarias, ¿no? Para ello hemos contactado de nuevo con Pepe Naranjo, nuestro periodista preferido, que se encuentra en esta ocasión en Mali, directamente en el país. Buenas noches, Pepe. Hola, ¿qué tal? Sí. Estamos aquí Coldovi y Juan Carlos, el que te habla, y vamos a preguntarte, Pepe, sobre todo lo que nos interesa es, a partir de la última vez que hablamos, a partir del ataque del 11 de enero del ejército francés, ¿qué es lo que ha sucedido en el país y cómo se ha vivido? Bueno, pues muchas cosas, ¿no? En un mes ha habido esta intervención francesa, en principio, apoyando al ejército de Mali, y en un primer momento, en una primera fase, se consiguió detener el avance de grupos armados que avanzaban hacia el sur, que habían conseguido llegar hasta el centro del país y que amenazaban con seguir avanzando hacia Bamako, hacia la capital. En una segunda fase se ha producido la recuperación de las 3 ciudades más importantes del país, del norte del país, que son Gao, Tombuctú y Kidal, por este orden. Se han recuperado, que estaban desde hace 10 meses bajo el control primero de un grupo rebelde tuareg que se llama MNLA, y luego de grupos de corte integrista como Muyao, Acmi y Ansardín. Yo he estado en concreto en 2 de estas 3 ciudades, en Tombuctú y en Gao. Y en esta última fase del conflicto lo que está ocurriendo es que se están produciendo atentados y ataques esporádicos más propios de guerra que de una guerra, de un conflicto abierto
Perdón, Pepe, tienes que repetir esto último porque no te estamos escuchando. Parece que hemos perdido la conexión con Pepe Naranjo, que está en este momento en Mali, y estamos intentando restablecer la conexión otra vez con él, a ver si tenemos suerte para poder pues de primera mano pues escuchar cuál es su opinión y su información de esta guerra de ocupación neocolonial de África, en concreto en Mali. Hola. Bueno, aprovecho el hueco para comentar que Radio Iniguada tiene también otros programas que han podido contactar con compañeros de otras emisoras de Mali, y que si se dirigen ahora mismo en la página de inicio de radioiniguada.com podrán encontrar una entrevista con un compañero Mohamed de la red Recal con la que participa Radio Iniguada. Intentamos de nuevo. Pepe, ¿nos escuchas? Sí, les oigo. Bien, pues nada, lo último que nos estabas comentando, pues lo vas a tener que repetir. Habías podido acceder a una de las ciudades que habían sido ocupadas, decías, y que también utilizabas el término recuperadas, ¿no? Nos comentas cuál es tu experiencia allí. ¿Has podido dialogar con los grupos, con las personas de la ciudad? Sí, hombre, sobre todo yo destacaría los testimonios de la gente una vez que el ejército francés y también el ejército de Chad, que ha participado en esta fase del conflicto, y el ejército de Mali han entrado en estas ciudades, pues estamos pudiendo recabar gran cantidad de testimonios de cómo se han vivido estos 10 meses bajo el control de estos grupos de corte integrista, como decía, ¿no? Y realmente son historias muy fuertes de todo tipo de, en fin, de abusos y de yo diría que atentados contra los derechos individuales, que van desde violaciones a mujeres. Se están haciendo ya los primeros balances por parte de la Corte Penal Internacional. Estamos hablando de unas 125 violaciones aproximadamente, más de 400 castigos corporales, 13 amputaciones de manos y pies, y una lapidación a una pareja por tener hijos sin estar casados. Todo es un balance bastante, en fin, que habla. Parece que hemos perdido otra vez la conexión. Hola, Pepe. Buena. Bueno, con hoy parece que nos estamos quedando con la parte más digamos del relato del previo a la guerra, ¿no? De ocupación. Sí. Pepe, ¿nos escuchas ahora? Sí, aquí estoy. Muy bien. Vale, o sea que se confirma la idea previa que teníamos de estos grupos, ¿no? Y se supone que ahora mismo con la intervención armada francesa, pues el relato se consolida, ¿no? En el sentido de la idea de Francia como ejército liberador de Mali. Me cacho. Pues no, se ha vuelto a cortar. Está compleja la comunicación. Sí que sería buenísimo pues también ver cómo se vulneran los derechos humanos con estas guerras, ¿no? Que aparentemente no se da ningún tipo de información, de lo que genera también de violación, de destrucción, de muerte, de asesinatos, que sería también muy importante que
pues que se visibilizara, ¿no? Ujú. Vamos a ver si tenemos posibilidad. Ujú. Pepe, Sí, hola. pues nada, que estamos hoy por cachito. Sigue Que contando. no va muy bien el internet hoy. Sí, dime. Pepe, ¿Me decías? sí, quisiéramos también, si nos puedes contar, pues las repercusiones que está teniendo también la guerra que se ha establecido en Mali, ¿no? Es decir, también qué tipo de violación de derechos humanos se están desarrollando, que también está pareciendo una guerra sin muerte, sin violencia, sin... y sí que nos parece importante también, pues, si nos puedes contar de primera mano, pues, en qué situación se está quedando el pueblo de Mali, ¿no? Bueno, pero creo que no puede ser, porque estamos otra vez con el internet trauqueado. Entonces Hola. Pepe, mira Pepe, parece que cada cierto tiempo se interrumpe. Yo creo que así no vamos a poder continuar. Y nada, Sí, es una pena. si puedes ya por último comentarnos algo para ya a modo de despedida, porque la pauta es que al cabo de 2 minutos de conexión se corta. Sí, bueno, nada, brevemente, estaba contando un poco la situación anterior y decir también que desgraciadamente la situación actual, pese a la euforia y alegría de la población que siente que ha pasado por una auténtica pesadilla, en este momento no se puede decir que la situación sea estable y de tranquilidad absoluta, ¿no? Se están produciendo ataques y además una enorme represión por parte del ejército maliense contra población civil, ¿no? Hemos podido constatar casos de torturas y de abusos contra población civil y creo que habrá todavía que depurar y en fin, llevar a cabo acciones de vigilancia, del respeto a los derechos humanos, porque sobre todo contra la población de origen árabe se están produciendo abusos en las ciudades que están siendo reconquistadas, por así decirlo. Pues gracias Pepe por comentarlo, porque nos estábamos quedando solo con una visión que era la que te comentaba del Ejército de Liberación francés, ¿no? Sí, bueno, la entrevista da para, quiero decir que hablar de esto hay que hablar de todo, ¿no? Y tener el tiempo suficiente para analizar las cosas y es así, es una realidad, ¿no? El otro día se produjo un ataque en Gao, murieron entre 4, no está claro el balance, 4 o 5 civiles y no murieron a manos de los yihadistas, ¿no? Murieron disparados por el propio ejército de Mali. Es cierto que un conflicto en una ciudad donde hay un montón de gente siempre es problemático, pero vamos, hemos tenido constancia de que se están produciendo pues, graves actos injustificables de ataques contra población civil, ¿no? Y es así. Muy bien, pues en el caso de que se corte, no nos gustaría que te fueras sin que comentes que quien quiera más información en la página web ginginvalley.org, ¿es así? ginginvalley.org pues, .com, perdón. Pues ahí pueden encontrar más información actualizada que está trabajando en un colectivo de periodistas especializados en la zona, ¿no? Sí, en Ginkin Valley y en otros medios también voy publicando, en fin. Se trata un poco de contar desde el terreno un poco lo que está pasando, ¿no? Y la oportunidad de haber estado en Gao y en Tombuctú, sobre todo, ciudades que tienen una importancia histórica enorme y que han vivido, que están viviendo una situación muy, muy, muy complicada, ¿no? Y que no se va a resolver ni por la vía de las armas ni de manera sencilla, ¿no? Ahora será necesario abrir todo un proceso de negociación y de consenso
para arreglar o intentar arreglar, dar una solución al problema histórico del norte de Mali, que es un problema de unidad, de integridad nacional, pero también es un problema de respeto a las minorías étnicas, ¿no? Hasta que esto no se solucione, el norte de Mali no va a encontrar la paz. Y también es un problema que tiene que ver con el tráfico de drogas y con la existencia de una zona, como es el Sahel, inestable, insegura, a la que no se ha dado el valor que se debería dar, y se ha permitido que grupos armados la hayan convertido en su santuario, ¿no? Y esto no podía ser. Y como digo, la vía de las armas no es la solución. La vía de las armas, bueno, es un medio que utilizan los estados, pero no es la solución. La solución pasa por dialogar y encontrar y llegar a consensos con estas minorías étnicas y con las poblaciones de esta zona, ¿no? Para que haya un verdadero desarrollo y para arrinconar a grupos que pretenden, a través del uso de la violencia y la represión, hacer de estas poblaciones sus rehenes, ¿no? Que es lo que está ocurriendo. Pues muchas gracias, Pepe. Muchas gracias. Y nada, esperamos seguir al tanto de lo que sucede en Mali, y también desde Canarias pues recordamos a los oyentes que estamos preocupados por la implicación del Estado español. Prácticamente todo el Parlamento ha apoyado el apoyo a Francia, y por nuestra parte tenemos una postura bastante crítica con la situación en general del continente africano, y en este sentido te agradecemos toda esta información muy actualizada, y nos gustaría que en otra ocasión pues podamos seguir con crónicas como esta, Pepe. Vale, yo estaré, bueno, llevo ya un mes aquí y ahora me voy a tomar 2 semanas de descanso. Voy a estar en España 2 semanas. Yo creo que estaré unos días en Las Palmas también, o sea que si en algún momento quieren contactar, pues estaré con una conexión mejor y con más facilidad para entrevistas y demás. Muy bien, estás ahora en Bamako, ¿no? Sí, llegué ayer, llegado, y estoy en Bamako. Mañana cojo el avión para Madrid y luego creo que voy a estar 3 días en Las Palmas, pero no está confirmado, pero creo que sí. Muy bien, pues muchas gracias y buenas noches, Pepe. Venga, gracias, buenas noches. Hasta luego. Seguimos en Canarias por la Paz, y querríamos ahora dedicar un tiempito a conocer un libro, Política, no violencia y lucha social, alternativa no violenta a la defensa militar. Es un libro, un trabajo realizado por el colectivo Utopía Contagiosa, que ya ha participado habitualmente en este programa, y tenemos al teléfono a nuestros compañeros, así que les damos la palabra para que nos comenten cuál es el propósito del libro. Buenas noches. ¿Sí? Sí, buenas noches, Carlos. Buenas noches, Juan Carlos. Que nada, tiene el micrófono abierto para comentarnos pues cómo surge el libro, cuál es la idea básica del libro, y nada, cómo la han desarrollado. Bueno, pues el libro es en parte el objeto de ser de Utopía Contagiosa. Utopía Contagiosa nace del movimiento antimilitarista con la idea de investigar, divulgar y proponer una alternativa global al mundo de la defensa y de la violencia y de la defensa militar. Y es un libro que en realidad lleva la investigación y el trabajo de 20 años de Utopía Contagiosa. Después de 20 años sacamos este texto que es considerable, tiene 300 y pico páginas, y que lo que intenta plantear es, primero la pregunta es si es posible defenderse de forma no violenta,
Segundo, qué es lo que se puede defender desde la no violencia y qué es para lo que no sirve una defensa alternativa. Lógicamente no sirve una defensa alternativa para defender el mantenimiento del status quo, la violencia estructural y, en fin, todo aquello que defiende el modelo militar de defensa. Y plantea el libro en una tercera parte pues una especie de propuesta que, como toda propuesta, intenta ser simplemente una cosa indicativa de cómo se puede ir quitando poder a lo militar y construyendo en paralelo un poder alternativo en materia de defensa que nos lleve hasta un escenario de defensa diferente, alternativa, no violenta y de defensa social, de defensa de lo que realmente interesa defender. Entonces el libro habla de esto y la pretensión del libro es, bueno, pues dar esta explicación. Hasta ahora el antimilitarismo se había conformado con decir que hay que defender otra cosa y que hay que hacerlo con la no violencia, y en este material lo que nosotros intentamos es, además de eso, plantear propuestas concretas de cómo ir creando esa agenda y ese tránsito para construir esa defensa alternativa desde el contexto actual donde estamos y cómo podemos ir dando esos pequeños pasos para conseguir una defensa radicalmente diferente, alternativa. ¿Puede darnos algunos ejemplos de esas propuestas, por favor? Te oigo muy mal. Sí, que si nos podías dar algunos ejemplos de las propuestas que han trabajado. El planteamiento principal es al militarismo. Construir una defensa alternativa es defender otras cosas, y al militarismo le podemos quitar poder. Nosotros hablamos de quitarle poder de forma gradual en un corto, en un medio y en un largo plazo, ¿no? ¿Haciendo qué cosas? Pues haciendo, por ejemplo, reducciones de efectivos y reconversiones de esos efectivos a trabajos útiles, reducciones del gasto militar y transferencia a gastos socialmente útiles, reducciones y hasta la eliminación de la investigación y la industria militar y su transformación en industrias sostenibles y útiles para las sociedades, ir cambiando la idea de defensa por la idea de seguridad humana, promocionando los movimientos sociales de carácter emancipador y liberador como instrumento para defender lo que realmente interesa defender a la gente, empoderando y dotando a la gente de capacidad para tomar decisiones en materia de defensa. Son propuestas de este tipo. El construir una defensa alternativa supone quitarle poder al paradigma militar y dotarnos de una manera de organización y de construcción horizontal del trabajo y de todo esto, pues donde toda la gente se implique en defender otros valores, y se puede ir haciendo con estos pasos. Eso es un poco el planteamiento, digamos, del capítulo último del libro. Abundamos en otros conceptos, la idea de paradigma. Nosotros planteamos que en este momento el paradigma que existe, es decir, la comprensión, todo el marco de comprensión de la idea de seguridad, de defensa y en general de los objetivos y de los valores de las sociedades, es un paradigma de dominación y violencia, donde tiene un sitio privilegiado el ejército. Y planteamos que frente a esto cabe oponer un paradigma que ya se está aplicando por los movimientos sociales de cooperación y no violencia. Ya se están aplicando metodologías desobedientes, metodologías de trabajo de base, metodologías de cooperación, de solidaridad, de muchas cosas en ese nuevo paradigma de cooperación no violencia. Hablamos del tema de las violencias, de que la violencia no es solamente el estallido directo y más crítico de una situación, sino que hay que abundar en la idea de violencia estructural, de violencia cultural, de la suma de las distintas violencias que genera una sinergia, una espiral que hace imposible salir de ese atolladero si no se corta el nudo gordiano. Hablamos de todas estas cosas en el libro. Muy bien, pues muchas gracias, Juan Carlos, por presentarnos este trabajo. Felicidades, porque es una forma también de recoger un trabajo que llevan haciendo ustedes desde hace muchísimos años, que ya estaba de hecho bastante sistematizado y que lo han presentado ahora en forma de libro, que por cierto está editado por Ecologistas en Acción, y en la página web de Ecologistas se puede conseguir, ¿no? Y nada, que ojalá sigan trabajando y podamos
visualizar y hacer crecer estas propuestas de crear un modelo de seguridad y defensa alternativo. Pues esa es la idea, y muchas gracias a vosotros por, como siempre, invitarnos para hablar de estas cosas que tienen muy poco eco y muy poco espacio en nuestra sociedad de momento, ¿no? Pero va poquito a poco consiguiendo tener más resonancia cada vez. Pues buenas noches. Buenas noches a ti. En una sociedad trashumante, simulante, devorante, intrigante, crujiente, dependiente y trepidante. Y ahí voy con mis 3 crisis. La primera, personal, existencial, vivencial, carnal, emocional. Esa es la que voy transformando, liberando, soñando, entendiendo, buscando, escuchando y compartiendo. En la que me miro y me veo, con la que a veces huyo y luego vuelvo, con la del dolor de fuera y de dentro. Y ahí ando, la luz. Yo me llamo Mujeres por la Paz. La reina por donde voy. No hay una cadera que se... Muy buenas, pues continuamos en Canarias por la Paz, en este programa de noticias antimilitaristas y por la revolución no violenta, con esta sección de Mujeres por la Paz que está ahora Josemi Lorenzo, que es historiador y miembro de la Asamblea Antimilitarista de Madrid, que hoy pues nos comentará pues el discurso de esta Patricia Romana contra el pago de impuestos para la guerra, que era Hortensia en el siglo I a.C. Muy buenas, Josemi. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias, mi niño, por seguir contribuyendo con nuestra cultura de paz. Nada, cuéntanos, un placer. Cuéntanos hoy de esta mujer, de Hortensia. Sí, pues la verdad que a veces la historia, nos sorprende y encontramos huellas de prácticas que nos parecen muy contemporáneas, muy de hoy en día, y que en realidad se han estado produciendo pues histórica y periódicamente. En este caso conocemos, también esto hay que decirlo, la versión por un historiador del siglo II después de Cristo, que está relatando unos hechos que ocurrieron a mediados del siglo I antes de Cristo. Es decir, como en tantas ocasiones, cuando tratamos de la antigüedad, hay unos 2 siglos y medio, 2 siglos de diferencia entre los hechos que se narran y cuando se narran. Y aquí lo que nos viene a contar Apiano, en concreto este historiador, es como en el año 42 antes de Cristo, y en un contexto para Roma pues complicado, porque es lo que los historiadores llaman el paso pues de la República al Imperio, en los famosos triunviratos. Pues bien, en uno de ellos, en el segundo triunvirato, en un contexto se puede llamar de guerra civil, una señora que se llamaba Hortensia, una patricia romana, es decir, una de las mujeres aristócratas o muy bien colocadas en el escalafón, pues sale, se planta en el foro romano enfrente de los 3 triunviros, de los mandamases, vamos a decirlo así, en ese momento, y suelta un speech que hoy podríamos calificar sin duda de antimilitarista. ¿Y qué nos puedes comentar de ese discurso? ¿Nos puedes comentar las líneas generales? Sí. Sí, las líneas generales eran que los triunviros, es decir, esta terna, no eran césares, porque César, de hecho, a la muerte de Julio César es cuando se abren los triunviratos, gobiernos de 3 personas, pues habían dedicado a esquilmar y también a ordenar matar pues a sus enemigos políticos, un poco pues lo que llamaríamos un ajuste de cuentas. Con ello perseguían un doble fin: por un lado eliminar adversarios y por otro lado incautarse de sus bienes para seguir sufragando la guerra, primero contra sus enemigos y después entre los propios triunviros, por supuesto, ¿no? Entonces, en este contexto en el cual las romanas estaban pues matando entre sí, llega uno de los
triunviros también y intenta imponer un impuesto a las patricias, en concreto a las mujeres romanas que tuvieran más de X grado de riqueza, para precisamente pues seguir sosteniendo la guerra. Las patricias se movilizan en primer lugar, y como tradicionalmente suelen también hacer las mujeres, pues mediante el diálogo y buscando alianzas y apoyos. Estos apoyos es en forma de familiares, mujeres familiares directas de los triunviros, para convencerlas pues de que eso es una barbaridad, de que nunca se había hecho y de que por tanto se tenía que revocar esa orden. Cuando una de ellas les echa con cajas destempladas de su casa, lo entienden las patricias como un desaire tremendo, y se plantan, dice Apiano, que 1.400 mujeres. Da igual el número, porque aunque fuera el 10% ya sería significativo, ¿no? El caso es que una muchedumbre de mujeres, como dicen las fuentes, se planta en el foro, y Hortensia, como portavoz de todas ellas, pues hace iba a decir famoso discurso, desgraciadamente no es tan famoso, pero su discurso en el que le viene a decir a los señores estos, primero, que ellas no van a pagar, que no van a pagar por varias razones. Primero, porque no están dispuestas a sostener los gastos de una guerra fratricida y una guerra que pues se están matando unos romanos contra otros romanos, se están matando entre hermanos. Después les viene a decir que quiénes son ellos para imponerles un impuesto, y si no cuentan con ellas para la política, que por qué tienen que contar con ellas para esto. Es decir, socava de una manera bastante inteligente, porque lo argumenta muy bien, lo que puede ser también pues las bases del poder. Dice, si no contáis con nosotras, no contéis tampoco para esto. Para pagar, ¿no? Efectivamente. Y cuando los triunviros, claro, así asombrados, porque ya era, de hecho, y no lo debemos olvidar, era muy sorprendente y también muy transgresor que una mujer tomara la palabra en público y en el foro. Es decir, el foro es donde se sustanciaba la política, no solamente de la ciudad de Roma, sino de todo el Mediterráneo, ¿no? Roma estaba ya comenzando a ser el imperio que era. Bueno, pues allí toma la palabra Hortensia y les viene precisamente a decir esto, que quiénes son ellos para hacer eso. Entonces los triunviros les dicen que que esto es una situación excepcional y provisional, porque están en tiempo de guerra, y Hortensia les viene a decir que cuando no ha habido tiempo de guerra. Entonces, digamos que estas serían las líneas maestras, ¿no? de un discurso, insisto, que me parece muy novedoso, como cuando le viene a decir por qué compartimos los castigos si no compartimos los crímenes, ¿no? ¿Por qué hemos de pagar impuestos cuando no tenemos parte en los cargos, honores, en los puestos militares ni en el gobierno? Esto nos lo transmiten un par de fuentes muy, muy brevemente, hablando de Hortensia, no para alabarla a ella, sino para alabar a su padre por haber tenido una hija como esa, que también la cosa tiene narices, ¿no? Y finalmente, el otro testimonio, son mínimos los testimonios sobre Hortensia, pero el otro testimonio ya es del siglo XV, de la Baja Edad Media, y pertenece a Boccaccio, que lo mismo pues nos suena un poco, pues el autor del Decamerón y demás. Escribió un libro muy interesante que se llamaba De Claris Mulieris, es decir, sobre las mujeres ilustres, y uno de los capítulos se lo dedica precisamente a Hortensia, poniéndola como ejemplo, no en este caso de valor, de valentía o tal, sino de oratoria, que era una de las, pues también de las virtudes o de los valores, porque eran muy ensalzados, ¿no? en ese tiempo. Desde luego aquí, como antimilitaristas, la traemos a colación precisamente porque enarbola o tiene las características de muchas de las cosas que ahora también nosotros nombramos y nosotras como desobediencia civil, ¿no? Es decir, un acto público, un acto no violento, un acto que pretende cambiar una ley que se considera injusta, un acto además donde las propias consecuencias recaen sobre la persona desobediente, y además en este caso un acto antimilitarista, por cuanto se trata de parar una guerra mediante su no financiación, no queriendo contribuir a financiarla, y eso Hortensia también lo dice explícitamente, ¿no? Dice, pagando este impuesto estamos contribuyendo a mantener la guerra. Lo que queremos es que esta guerra se acabe, porque es una guerra que no tiene sentido. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Josemi. Pues nada, te tenemos que despedir. Y hasta la próxima. Eso, hasta la próxima. Muchas gracias. Un beso. Un beso. Adiós.
Pues ya nos despedimos en este programa de Canarias por la Paz, Noticias de Paz por una revolución no violenta. Recordándoles que el día 16 de febrero, en los carnavales, en la cabalgata de Las Palmas de Gran Canaria, pues vamos a estar conjunto con otras mareas y con otras reivindicaciones, pues retomando este nivel de protesta del carnaval, pidiendo que hay que recortar lo militar. Y pues nada más. Nada más. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.